Mira, Judith. Es Judy. A mí me vale madres tu vida. Sí. Pero ¿sabes qué me caga? Me caga que después de todo lo que has hecho, vengas aquí creyéndote la Virgen de Guadalupe, mami. Mira, Nacho, vos tenés que entender que todo lo que he hecho ha sido solo por negocios. Yo no vine a joder. Solamente vine a hablar con vos. Nos has traicionado. Nos has robado. ¿De qué quieres hablar? ¿No sabes qué? ¿Sabes de qué vas a hablar? Me vas a decir en este instante por qué nos estás espiando. Sí, los estoy espiando, sí. Pero lo estoy haciendo porque esa fue la misión que me dieron. Les juro que no ha sido para nada malo. No, claro que no. ¿Qué quieres? ¿Saber si estamos aquí? ¿Para que nos quiebren o qué? No, hombre, no. Eso no es así. La gente de Cali no se quiere meter con vos. Solo quiere asegurarse de que se cumpla lo pactado entre carteles. Eso es pura mierda, Nacho. ¿Quién sabe cuánto le están pagando a esta perra para que nos vuelva a vender? Luisito, ya cálmate. Cálmate, ¿sí? La gente de Cali está preocupada por lo que le pasó al ministro. Y temen a que se ponga peor. Y vos tenés que hacer algo al respecto, Nacho. Perdón. Ya hice, nena. Hablé con Escobar. No sirvió de nada. Órale, lárgate. Ah, ¿ya hablaste con él y no pasó nada? Pues si es así, entonces habría que ver qué hacemos con Escobar. Para bajarle la web, porque nos bajó a todos. Y lo sabes. A ver, ¿qué es lo que quieren tus amiguitas de Cali? Yo puedo lograr que vos te reunás o con Pacho Herrera o con Chepe Santa Cruz. Los dos están en Medellín ahora. ¿Cambio de qué? De nada. Solamente de que se reúnan y solucionen esta situación lo más pronto posible. Dime una razón. Una. Por la que tengo que confiar en ti esta vez. Pues esto te conviene a vos, como le conviene a mi gente. Te aseguro que nadie se tiene por qué enterar. Bueno, entonces, Nacho, pensalo. Pero acórdate, ¿sí? No perdés nada con hablar con esa gente, en cambio sí puedes ganar mucho terreno en el negocio. Sí, lo voy a pensar. Luego te aviso. Como quieras, pero te aseguro que con el asesinato de Lara, Escobar la embarró. Y esto te va a salpicar a vos directamente. Bueno, ya te dije que lo voy a pensar. Dame un teléfono y te hablo. Aquí te dejo mi teléfono. Bueno, como no me invitaron ni a un guarito, yo como que mejor me voy, ¿no? Espero tu llamada, Nacho. Paisa, síguela de una, hermano. Y mientras que el paisa se iba detrás de Judy, yo seguía buscando a Isabel. Ya empezaba a sospechar lo que se me avecinaba. Ok, muy bien. Muy bien. Lo que nunca me imaginé es que en ese preciso instante ella estaba saliendo en una misión personal que iba a dejar mi vida patas arriba. ¡Isa! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¿Estás acá? Cerca. Que aquí es donde te escondes, ¿ah? Apúrese, Thompson, que Lava nos está esperando afuera. ¿Confía en su gente, Major Lannis? Yo no meto las manos a la candela por nadie. Pero si llego a encontrar a alguno de mis hombres entregado a la mafia, lo cuelgo de las pelas. Vamos para Armenia, entonces. ¿Qué hubo, Charlie? Oye, dime una cosa, hermano. ¿Está por ahí el paisa o Isabel? No. Bueno, no, ¿sabes qué? Olvídalo, ya llegó. Luego Órale, ya estás. Oíste, Nacho, ya sé dónde está Judy. Se está quedando en una casa del poblado. Sí, buenísimo. Escúchame un segundo. Isabel te ha preguntado algo del laboratorio, hermano.
Déjame yo pienso, pero no sé por qué no aparece. No, hermano, creo que está sospechando lo de Cecilia. ¿Qué? Sí, ¿Pero cómo? como los cassettes que hizo la mocosa esa. ¿Será que se fue para el laboratorio? No, tranquilo, que eso es imposible. Imposible. No sé, hermano, agarró su ropa, agarró el radioteléfono y Blanco dice... ¡Ay, cómo es el puto ese! Y Gallina lo pone, Eso, y Gallina lo pone. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí me estuvo preguntando mucho que quién se quedaba a cargo del laboratorio y que quién era el que contestaba el radioteléfono, que si solo era una persona? Ok, ¿sabes qué? Vamos ahorita para allá. Yo voy a salir de esta duda en este momento. ¡Órale, vámonos! Es que no se despierte, mi amor María. A ver. Posada Alemana, buenos días. ¿Cómo? ¡Ay, no! Carlos, apúrate, despertate. No, ¿qué despertate, fue? ¿Qué que fue? viene la policía por vos. Sí, güey, ¿cuál Ya, policía? vaya hablando. ¿Cuál policía? Mira, lo que pasa es que llamaron de la estación para decir que vienen patrullas de Medellín por Mi vos. fierro. Sí, sí. ¡Carlos! ¡Alistan las camionetas al frente! ¡Vámonos! Ya, ¡Vamos, saquen la mamacita fiesta linda! rápido. ¡Marito, ¿dónde está la tomba? Carlos, cuidado. ¡Las camionetas! Ay, ya vienen. Creo que ya son... ¡No! ¡Es la ¡Vamos, venga, Marito! policía! ¡Véngase! ¡Jefe! Carlos, Usted quédese con las niñas. Cuídalas, que no les pase nada. Yo me voy. por Dios. ¡Quédese Carlos. ahí! ¿Vos para dónde vas? Cuídate. Ay, Dios mío. ¡Rodeen el sitio! ¡Revisen hasta el último lugar! ¿Dónde está Leder? Yo pues, ¿dónde está Leder? ¿Dónde está Leder? Ya, dejen el escándalo, pues. ¿Cómo es que se les ocurre entrar así a una propiedad? A ver, ¿quién es usted? Yo soy comisionado de la Policía Nacional de Colombia. Y bájale al tonito. Si no, la que va a salir muy mal de aquí es usted. ¿Dónde está Leder? Ay, no sé dónde está. Él no está acá. A ver, ¿esto de qué se trata? Es una orden de cateo. Para este lugar. Y lo mejor es que hable. Dígame dónde está Leder. Ya le dije que no sé dónde está. Él no está acá. Quiero que me traigan a Leder aquí. Búsquenlo hasta debajo de las piedras y toca. ¿Pero para qué insiste? Ya le dije que acá no está. Muévanse. Lennis, los hombres de Leder no se atreven a hacer una fiesta así sin el jefe presente. Él está aquí. Búsquenlo. Que pues muévanse. Que no se quede un cajón sin revisar. ¡Policía Nacional! ¡Quietos todos! ¡Suelten las armas! ¡Los tenemos rodeados! ¡Suelten las armas! ¿Qué oler? Ponga la cara, cobarde. ¿Qué muy machito? Ahora sí que no tiene a sus hombres. A ver, pues, de la cara. Este no está aquí. Ese perro sigue aquí o muy bien escondido se alcanzó a largar. Hay que limpiar el lugar. Hay que asegurarse que no está aquí. Ya, puede ser que este tipo nos la gane. Take it easy, Lennis. Leder es un tipo que no se va a dejar agarrar fácil. Hay que esperar. ¿Qué esperar ni qué esperar? Yo hago hablar unos tolamezuelas como sea. Tenemos 3 escoltas de Carlos Leder retenidos. Reviente esas pichurrias a pata hasta que diga dónde está metido Leder. No dice nada. Lo hemos buscado por todas partes y no aparece. Se debió escapar. Hay algo que no me cuadra. Está el hombre de fiesta con licor, drogas, mujeres y decidió madrugar. Él está aquí o alguien lo alertó. Pues por mí yo los reviento a todos hasta que digan dónde está. Pero como según usted hay que tratarlos como añita, diga a ver qué hacemos, Thompson. Está consciente que si encubre un prófugo de la justicia, un delincuente, el problema es por usted. Quiere ir a la cárcel por quedarse callada. Usted, vieja hijo de madre, sabe algo. Lo va a meter a la cárcel hasta que abra la jeta. Sellen el lugar. Este lugar no va a estar mucho tiempo cerrado. ¿No? Eso ya lo veremos. Llévenselo.
Cuidado, cuidado, Nacho, Tranquilízate, cuidado. tranquilízate que me estás poniendo nervioso, ¿sí? Ay, Dios mío. Es que ya sabes cómo es Isabel, hermano. Cuando se le mete una idea en la cabeza, se jode todo y no va a parar hasta que encuentre algo. Pilas. ¡Epa! ¿Y vos crees que ya está allá? Y nosotros, si puedes le avisar a Cecilia que se esconda. Ay, Dios mío. Nacho, la idea es llegar, no matarnos. A ver, ya relájate, ¿sí? Déjame concentrar, por favor, paisa. Puede ser que Leder se haya escapado. ¿Cómo supo que íbamos para allá? Si a mi gente solamente le dije en el último momento. Alguien le avisó. Bocones hay muchos, Lenis. Y uno nunca sabe quién es el traidor. Pero esa tal Amparo sabe más de lo que dice y yo se lo voy a sacar como sea. Esa vieja no nos va a ver la cara. Ella no va a soltar la boca. Major, mejor dígame, ¿cuánto tiempo hay de aquí al puerto de Turbo? Eso es un viaje largo, como 8 horas por tierra. Dándole duro, pues. Too much. Y no hay una forma de llegar más rápido. Avión, tal vez. Una avioneta nos podría llevar en 1 hora más o menos. Ok. Hay unos químicos que vienen directamente de la Florida. Y yo los estoy rastreando. La información que tengo es que van a llegar a ese puerto o a alguno cercano. ¿Está siguiendo los químicos? Se usan para el procesamiento de la cocaína. Si damos con ellos, tenemos una pista que nos lleva directamente a uno de sus laboratorios. Así vamos a tener a Leder y a los otros agarrados de las pelas. Listo, yo lo llevo. Pero eso sí, quiero estar enterado de todo y quiero estar ahí cuando caigan. ¿Listo? Ok. Los estaban cazando. Y aunque esta vez Leder salvó el pellejo, por cuenta de la tecnología de los agentes, las cosas se iban a poner cada vez más difíciles para todos. El camino a Turbo es largo, así que tenemos que salir, pero ya. Yes, man, I know. Pero he llevado mucho tiempo tratando de comunicarme con Master Nacho y no responde, bro. Él me dijo que me comunicara antes de salir, brother. Bueno, pues entonces, háblale por el radioteléfono o háblale al paisa. ¿Tú qué crees? ¿Que yo ya no hice eso o que yo? ¿Ah? El tema es que ni el uno ni el otro responden. That is the problem, man. Bueno, pues ni modo. Ni modo, nosotros tenemos que estar para cuando llegue la avioneta con el cargamento. Y eso es lo más importante para Nacho, ¿sí o no? Yes, man. That is first. ¿Sabes qué? Vámonos. Y en el camino miramos cómo nos comunicamos con Master Nacho. Vamos, ábreme ahí, hazme el favor. Buenas, señores. Caballero, ¿cómo está usted? Un momento, está cerrado. Ando buscando a Nacho Montero. ¿Está por aquí? No, él no ha venido por acá. ¿Cómo para qué lo necesitas? Asunto mío. No sé si has escuchado hablar de mí o sabes quién soy yo. Carlos Leder. Amigo y socio del varón, así que te conviene que lo llames rapidito. Hey, ¿cómo vas? Doña Isabel, ¿Qué ha habido? no esperábamos verla por estos lares. Don Nacho no está. No, si no vengo por él, tranquilo. Espere, doña Isabel, es que lo que pasa es que adentro está muy desordenado. ¿Y tú? ¿De cuándo acá eres así de pulcro? No te conocí así. ¿Te importa el orden mucho? A mí no, no te preocupes. Es que, ¿qué, hombre? ¿Qué pasa? ¿Me estás ocultando algo? ¿Qué onda contigo? Doña Isabel, ¿cómo me le va? Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.